Hola a todas y a todos, mi nombre es Renato Palma, soy estudiante de Ingeniería Comercial y esto es Ideas sin Tiempo, un podcast en donde vemos las ideas de 5 grandes pensadores cuyas reflexiones siguen muy vigentes en el mundo actual, todo esto en el marco de las cátedras UAI. Hoy conversaremos sobre el poder, las emociones y los límites, en un tiempo donde figuras como Bukele, Trump, Milei, Bolsonaro, Petro marcan el pulso de la política. Cabe preguntarse qué sucede cuando el liderazgo se desliga de las instituciones. ¿Qué pasa cuando lo simbólico empieza a pesar más que lo estructural? Para esto vamos a mirar la figura de Edmund Burke, un pensador que advirtió sobre los riesgos de esta exaltación emocional y el desprecio por las formas, y de los líderes que concentran poder sin los contrapesos. Nos acompaña nuevamente Arturo Fontaine, director de la cátedra Edmund Burke, filósofo, ensayista y profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez y la Universidad de Chile, con una amplia trayectoria en el pensamiento político contemporáneo. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, Renato. Encantado de estar aquí. Perfecto. Bueno, nosotros estamos viendo actualmente en el mundo figuras que concentran poder. Personas que gobiernan desde la emoción, especie tipo caudillos que desafían las reglas del juego institucional. Y Burke en su tiempo también le pasó algo parecido con Jean-Paul Marat, Robespierre. Entonces, ¿cómo interpretaría Burke este fenómeno que se está dando particularmente en las democracias actuales llamado populismo? Bueno, lo primero yo creo que habría que ver qué es lo que Burke entiende que es la sociedad, tal como él la propone, digamos, y él sostiene que es una herencia de la tradición inglesa, digamos. Lo primero es que la sociedad no tiene un objetivo particular, no tiene un fin particular o específico, no tiene uno, sino que tiene, como él dice, objetivos que incluyen prácticamente infinitud de fines, ¿no? La sociedad tiene una multitud de fines y el Estado, dice, se ha hecho para el pueblo y no el pueblo para el Estado. Entonces, de ahí emana una desconfianza muy grande que él tiene hacia quienes quieren transformar la sociedad en una máquina, por así decir, al servicio de un determinado objetivo, olvidando los demás, porque justamente la sociedad tiene que ser porosa a la multitud de fines y los pesos de las personas, y los pesos y contrapesos están ahí, y Burke los defiende mucho, justamente para contener la tendencia natural que hay en el poder a expandirse, ¿no? Y entonces la libertad supone contener el poder. Perfecto. Bueno, y lo interesante es que estos liderazgos no nacen solos. Surgen cuando hay crisis, cuando hay rabia, en momentos de una tensión grande. Bueno, y en estos contextos lo emocional empieza a primar, empieza a tomar como esta forma de conectar con las necesidades de la gente o con este discurso. Pero ¿cómo pensaba Burke estas relaciones entre lo emocional y la política? ¿Y qué rol deberían tener estos afectos en la vida pública? Bueno, él era bastante consciente del tema de las emociones y de su importancia. Hay que pensar que él se hace famoso por su teoría estética, por su filosofía del arte, donde él desarrolla el concepto de la belleza y el concepto de lo sublime y las emociones vinculadas a cada una de ellas. Y este desarrollo del concepto de lo sublime lo vincula a la emoción del terror, por ejemplo, y a una cierta maravilla. Por ejemplo, si tú contemplas una avalancha, puede ser un espectáculo sublime, supuesto que tú no estés debajo de la avalancha, claro, que estés a cierta distancia. Todo eso lo analiza Burke, entonces entrega muchos conceptos para entender el arte, la tragedia. Difícilmente podemos decir que es Edipo Rey, por ejemplo, difícilmente podemos decir que es belleza lo que hay ahí, más bien lo que hay es lo sublime, ¿no? Entonces, esta distinción es muy importante en su filosofía estética, que va a tener enorme influencia en Kant y sigue siendo un pensamiento sumamente visitado hoy día el de Burke en estos temas. Entonces, el tema de las emociones es algo que es muy importante para él. Él es además un hombre que está en un periodo donde el romanticismo influye bastante y él de alguna manera a través de este concepto de lo sublime abre espacio
a la pintura, al arte romántico, y su forma de escribir a ratos tiene una cierta cadencia que muestra que él está trabajando las emociones. Entonces yo creo que su posición sería decir, en la política hay emociones y un político diestro debe ser capaz de manejar esas emociones, pero de un modo constructivo. Perfecto. Bueno, también en esa misma línea, hoy parece que muchas de las decisiones se toman desde el efecto más comunicacional, un efecto más de marketing, por así decirlo, donde se gobierna desde lo simbólico, con anuncios, con gestos, con escándalos, pero lo institucional va quedando un poco rezagado, un poco de lado. ¿Y cómo contrastaría Burke esta forma de hacer política con su idea de gobierno prudente? ¿Y es algo que es necesario en la democracia, algo que necesariamente ocurre en las democracias, que se tienda hacia lo anunciativo, lo comunicativo en vez de lo institucional? Bueno, eso ocurrió desde tiempos de la democracia griega, ¿no? La retórica surge de ahí, el libro La retórica de Aristóteles surge de ahí. Había profesores de retórica, o sea, que eran profesores de lo que hoy día llamamos marketing, ¿no? De manera que el marketing no es algo de hoy, es algo muy antiguo, y Aristóteles muestra, por ejemplo, cómo quien maneja bien un discurso público puede suscitar rabia, qué emociones están detrás de eso, qué situaciones están detrás de la rabia, cómo puedes tú lograr que quienes te escuchan se enciendan en rabia. O sea, esto es una cosa clásica y esto es característico de las democracias. Lo que ha pasado, lo único nuevo que hay, me parece a mí, son las redes sociales. Eso es lo que ha cambiado y ha producido una inmediatez. Y en el sentido de que en pocos minutos tú puedes tener a millones de personas viendo la misma imagen y en la misma emoción. Y eso es un desafío para la democracia, sin duda, porque justamente la democracia moderna, la democracia que parte con el federalista, se basa en la idea de que, en una de las ideas que lo fundamenta, es la idea de la república extensa. O sea, una república con una variedad de intereses y donde la noticia no viaja de un lado a otro con la velocidad con que viajaba en las antiguas ciudades griegas, que eran muy unidas. Entonces, en ese sentido, estamos volviendo a un tipo de democracia que se parece un poco a la democracia de las polis griegas. Perfecto. Bueno, también pensando en nuestra generación, hay algo que en general nos interpela. Estamos cansados de instituciones que no funcionan, pero sin embargo, igual vemos con cierta lejanía a estas figuras que prometen todo. Nos sentimos inquietos, de cierta manera. Entonces, ¿cómo podemos pensar desde Burke una política que conecte con las emociones sin caer en el populismo? ¿Sin caer en? En el populismo. No hay una receta. Lo que sí hay en Burke, y es tal vez la enseñanza principal, es un estilo, ¿no? Un estilo para aproximarse a las cuestiones públicas. Ese estilo tiene un cierto fundamento filosófico, pero no es filosofía, digamos, es una filosofía asimilada, transformada en acción, en modo de pensar para la acción. Entonces él está permanentemente preocupado de la conexión o de la relación entre el objetivo y las circunstancias concretas, ¿no? Y hay momentos en que no se puede ir más allá de lo que el sentir del pueblo permite, porque como dice él, el legislador al final es el pueblo. Entonces él tiene en ese sentido una gran confianza en la sabiduría del pueblo. Pero a ese pueblo hay que saber hablarle, pero ese es el don ya del político. O sea, la antítesis frente al populismo son los pesos y contrapesos institucionales, pero sobre todo la dirigencia política, que sea capaz de dejar sin espacio a esa postura. Y ese es un desafío, y la generación tuya no debería estar en el balcón en esto, sino que deberían entrar en política. Hacer, básicamente. Perfecto. Profesor, muchísimas gracias por esta conversación. Bueno, yo creo que Burke nos deja una enseñanza bastante clara en cuando las emociones desbordan y las instituciones se empiezan a debilitar, bueno, nuestra libertad también se pone en riesgo.
bueno, en tiempos donde lo simbólico pesa más que lo institucional, su defensa de los límites y de las formas, yo creo que sigue siendo algo que tiene que socavar profundamente nuestra sociedad actual, tiene que caer en nuestra sociedad actual. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Y también gracias a quienes nos escucharon. Esto fue Ideas sin Tiempo, un podcast de las cátedras UAI. Nos encontramos en un próximo episodio. Para más información sobre los eventos, contenidos y capítulos pueden visitar nuestra web www.uai.cl/cátedras. Muchísimas gracias. Muchas gracias.